El tema que voy a compartir se llama Para mí el vivir es Cristo. Si usted tiene con qué anotar, allí anote: para mí el vivir es Cristo. Y todo está basado al pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Que para muchos es conocido este pasaje, que nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos pueden decir: para mí el vivir es Cristo? Pero que cuando nosotros lo digamos con convicción. Porque a veces podemos declarar la palabra, pero no lo hemos creído. Solamente la hemos oído, pero no lo estamos viviendo. Y lo declaramos. Pero cuando nosotros vivimos la palabra, la experimentamos, la vivimos, es que las llevamos a cabo. Y que cuando declaremos para mí el vivir es Cristo, es porque realmente estamos viviendo esta palabra. Y que usted pueda vivir la palabra, pueda sentirla. Porque a veces solamente somos oidores de la palabra de Dios y no pasa nada en nosotros. Solamente estamos oyendo, pero la palabra de Dios va más allá de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Que la palabra de Dios nos apasione, que podamos vivir nosotros unas vidas apasionadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace vibrar tu vida? ¿Qué es lo que hace que tu sangre, verdad, palpite, que bombee? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Para muchos, verdad, hay algo que nos apasiona. A muchos les apasiona el fútbol. Y más cuando juega, verdad, su partido o su equipo favorito. Y cuando están viendo, verdad, se apasiona y pueden gritar, verdad, vamos, vamos, duro, por allá, por acá. Y están apasionados. Y cuando llegan a lograr meter un gol, ¿cómo gritan? Imagínense cuando está jugando la selección mexicana y allí está atento, ¿verdad? Y cuando mete un gol, ¿cómo gritan, verdad? Regresan a ver al que está a un lado. No, se levanta de su silla y grita ¡gol! Y si usted va pasando por la calle se escucha que gritan gol. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay una pasión, y la pasión es el fútbol. ¿Y qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Para unos puede ser que hay algo que nos apasione. Para otros puede ser otra cosa que nos esté apasionando. Pero ¿qué es lo que le apasiona a usted? No me conteste la pregunta. Pero ¿qué es lo que le apasiona a usted? En Filipenses capítulo 1, Pablo declara una frase de que estaba apasionado y el porqué de su vivir. Efectivamente, es también la misma causa por la cual todos los creyentes deberían de vivir. Y es lo que le apasionaba al apóstol Pablo. Allí en Filipenses capítulo 1, versículo 22, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que le apasionaba al apóstol Pablo era Jesucristo. Y era lo que él le apasionaba y llevaba el evangelio de una ciudad a otra. Porque era lo que le hacía palpitar su corazón. Era llevar las buenas nuevas de salvación.
Y es lo que todo cristiano o todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, esa debe de ser nuestra pasión, que nosotros podamos vivir apasionado por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y que usted pueda vivir esa vida apasionada por Jesucristo y que no haya nada que lo detenga. Que no lo detenga, ¿verdad?, la circunstancia, ni tampoco lo detenga, ¿verdad?, la circunstancia que están a su alrededor, porque usted no debe de depender de la circunstancia. Usted no debe de depender de su pastor. Usted no debe de depender del líder de célula. Usted debe de depender de Jesucristo. Mire, diga amén o diga ay. Y es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Todos hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y Jesús está con nosotros y esa es nuestra pasión. Es lo que debe de salir de nosotros. Pablo escribe a los filipenses una carta llena de regocijo, a pesar de que la escribía estando encarcelado en una cárcel romana. Los historiadores afirman que Pablo escribió a los filipenses juntamente cuando Nerón comenzaba a arrojar a los cristianos a los hambrientos leones y a quemarlos como antorchas para iluminar sus banquetes. Imagínense, lo que hacía Nerón era que agarraba a los cristianos y los metía al pozo de los leones para que se los comieran. Y agarraba a todos aquellos que andaban compartiendo de Jesucristo y los quemaban, los ponían como antorchas. Y Pablo, estando aún en la prisión, imagínense, él escribiendo una carta a los filipenses, que a pesar de esa circunstancia, su pasión era de Jesucristo. Y no lo detenía nada. ¿Por qué? Porque él había entendido que su pasión era Jesucristo. Y decía, para mí el vivir es Cristo. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y mientras él viviera, iba a servir a Jesucristo para llevar las buenas nuevas de salvación. Y no lo detuvo ninguna circunstancia. Y mire, en ocasiones, ¿verdad?, como cristianos, a veces nos detiene alguna circunstancia. Y no queremos ir a compartir el evangelio. Y muchos dicen, no, es el que mis hijos no se han convertido. ¿Y qué va a decir la gente que primero se conviertan mis hijos? O a las esposas que sus esposos no están aquí en la iglesia. Van a decir, primero convierte a tu esposo. Y a veces eso los detiene, ¿para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero vemos el ejemplo de Pablo. A él no lo detuvo la circunstancia, porque él no dependía de la circunstancia. Él dependía de Jesucristo. Y él por eso lo declaraba, pero él lo estaba viviendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que para él era mejor morir porque iba a pasar a la presencia del Dios. Iba a descansar, no iba a haber sufrimiento, dolor. Y él daba a entender, ¿verdad?, que si vivía era para servir a Jesucristo. Y si él partía, iba a ir a la presencia del Señor. Y era mejor ir a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que te apasiona a ti, mi hermano?
que tu pasión sea Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre racional escribir con gozo cuando su vida estaba seriamente amenazada? En un ambiente tal, ¿cómo es posible que prospere el gozo? Es así que vemos que ni aún la situación deprimente de estar preso incomodaba a Pablo. Y a pesar de que él estaba preso, eso no lo incomodaba ni le quitaba el gozo. Él se alegraba y se gozaba y cantaba himnos al Dios Todopoderoso. Cuando tú estás en una situación difícil, lo que tienes que hacer es alabar a Dios y a regocijarte. Que esa situación adversa no te haga, ¿verdad?, o quiera deprimirte, sino que al contrario, glorifica a Dios, alábale, y Dios va a manifestar su poder en tu vida. Y fue en los Filipos, en la primera visita, donde Pablo fue encarcelado junto con Sila, sin antes haberle rasgado sus ropas y azotarlos con varas. Los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. A medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios, y la cárcel se abrió y las cadenas de todos se soltaron, pero ellos no se fugaron. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 31. Dios utilizaba esta experiencia para extender el evangelio, pues el carcelero preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense en una situación en la cual estaba Pablo con Sila, estaban presos y sus vidas tenían amenazas de muerte. Pero dice que ellos empezaron a alabar a Jehová. Y que Dios, ¿verdad?, usó esta situación para extender el evangelio. Usted no se deprima por lo que está pasando. Que Dios va a usar esa situación para extender el evangelio. Y no diga: ¿por qué soy así? Pobrecito de mí. No, usted gócese. A veces podemos decir, ¿verdad?, amén, pero ya cuando estamos en un aprieto, ya estamos: ay, Diosito, ayúdame, sácame de esta. Pero mire, usted empieza a alabar a Dios y el poder de Dios se manifiesta en su vida. Y puede experimentar paz. Porque Dios te da esa paz, no como el mundo la da. Es una paz verdadera. Que aunque tú estés pasando por tribulación, hay paz y hay gozo en tu vida. Y esa paz y ese gozo te lo da el Señor Jesucristo. Pablo hablaba de su confianza en las promesas de Dios cuando escribió estas palabras en Romanos 8:28. Nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a dar lectura de nuevo. Mire, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que todas las cosas, ¿verdad?, le van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Y eso es, ¿verdad?, a los que estamos en Cristo Jesús y que su confianza siempre esté puesta en Jesucristo. Que nada lo pueda mover. Vemos Pablo, ¿verdad? Pablo allí encarcelado, no lo movió esa situación. Pero sí Dios usó esa situación para extender el evangelio.
y el carcelero y su familia entregaron sus vidas al Señor Jesús. Y vemos que Pablo ahora comparte literalmente con los filipenses lo que es en el libro de Job, capítulo 13, versículo 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es lo que está hablando aquí Job, ¿verdad? Y está diciendo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Todos conocemos, ¿verdad?, lo que vivió Job. Pero esa circunstancia a Job no lo movió. Lo perdió todo. Y aún la esposa que tenía, ¿verdad?, la ayuda idónea que tenía, le decía, hey, tú ya maldice a tu Dios y muérete. Lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus finanzas, pero esa circunstancia no lo movieron. Esa también fue una promesa de confianza de la palabra que hizo a Pablo confiable de que sus tribulaciones actuales tendrían un resultado positivo. Ya sea que en el sufrimiento fuera de larga o corta duración, Pablo sabía que el justo sería librado de sus pruebas temporalmente. Vemos que cuando uno tiene la confianza en Dios y espera en Dios, Dios obra. Aunque tú hayas pasado, ¿verdad?, un largo proceso, pero Dios va a manifestar su poder en tu vida para alcanzar a los que están a tu alrededor. Y nunca digas, ¿verdad?, yo no puedo. Como decía Moisés, cuando Dios habló, tienes que ir y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y él puso excusas, pero Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Y Dios lo respaldó. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros a quien debemos de compartirle de la palabra de Dios. Nuestro corazón empieza a palpitar y decir, ¿sabes qué? Compártele de Jesucristo, compártele del Evangelio. Y a veces el enemigo viene y te dice, es que no es de tu nivel social. Es que tiene una profesión y tú no estudiaste nada. Mire, cuando el Espíritu de Dios te motiva a que compartas la palabra, solamente tú da la palabra, porque Dios va a hacer la obra. Tú no lo vas a cambiar, lo va a cambiar el Espíritu de Dios. Pero tenemos que ser sensible al Espíritu de Dios y decirle, Espíritu Santo, apasioname, que donde quiera que yo vaya pueda compartir de ti, así como lo hizo el apóstol Pablo. Si voy en el transporte público, empiezo a compartir de Jesucristo. Si estoy en el mercado, comparto de Jesucristo. Si estoy en la escuela o en la oficina, voy a hablar de Jesucristo. Los que aman el fútbol y están apasionados de fútbol, ¿de qué hablan? Cuando se sientan a platicar con sus amigos, ¿de qué es lo que están hablando? De fútbol. Y nosotros como cristianos, ¿de qué es lo que hablamos cuando nos acercamos a las personas? De Jesucristo. Y si usted no está apasionado, ¿verdad?, así como lo estuvo el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios te va a apasionar en este día. Te
te va a apasionar el Espíritu Santo. Y no te va a detener nada. Aún las circunstancias adversas no te va a detener. Mire, yo estaba platicando en estos días con una hermana allá en Tecpa. Y ella me estaba comentando que le dolía la columna. Y que ella no quería ir a un médico porque dice, los médicos solamente te saben dar malas noticias. ¿A cuántos le ha pasado eso? Y fue con el médico, le hicieron unos estudios y le dijeron, ¿sabes qué? Usted solamente de repente va a dejar de caminar y va a quedar, no va a poder caminar. Y me dice, pastor, yo no le quería decir para que usted no me sentara. Y yo me empiezo a reír. Y le digo, pues yo no la voy a sentar. Al contrario, la voy a poner a predicar más. Y ella me decía, es que yo no puedo parar. Yo tengo que ir a evangelizar, a consolidar, a discipular. Y yo le decía, es que su pasión es Jesucristo. Que aunque los médicos dieron un diagnóstico, pero ella está confiando en Jesús. Y eso no la detiene. Y ella está compartiendo la palabra. Hemos vivido con mi esposa situaciones semejantes. Vamos con el médico y ella le detectan lo que es la tiroides. Cuando la gente se da cuenta, dice, le van a dar tratamiento de por vida. Y nosotros declaramos, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Fuimos con los especialistas, le dieron tratamiento con un especialista y no le vino nada. Mire, mi esposa caminaba y se le cruzaban los pies, no coordinaba. Llegó un momento en el cual yo le dije, ¿sabes qué? Ella estaba funcionando como líder de célula. Yo le dije, tú tienes que soltar. Y ella me decía, no, pero como yo la veía, ¿verdad?, que ya no coordinaba, le dije, te tienes que sentar. Y estuvimos orando, pero a pesar de eso, nosotros seguíamos compartiendo la palabra. Y veíamos nosotros, ¿verdad? Cuando me falte poco tiempo, allá me hace seña, hermano, ya 5 minutos. Más 5 que me van a regalar son 10. Y estaba viviendo esta situación con mi esposa. Pero eso no nos detuvo. Nosotros seguíamos compartiendo de la palabra. Y creyendo en Dios. Y dijimos, si no de por vida va a tomar medicamento. Fuimos con otro especialista y le empezó a dar tratamiento. Y Señor, que tú uses a este médico y que le dé el medicamento correcto para que ella pueda mejorar de salud. Se le fue quitando el medicamento poco a poco. Se le hicieron un estudio y dijo la doctora, ¿sabes qué? Ya no tienes nada. Suspende todo el medicamento. Y el medicamento se suspendió. Dice que todas las cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas, a los que estamos en Cristo Jesús, ¿son para qué? Para bien. No sé qué es lo que estás pasando en tu vida, pero la situación que tú estás pasando en tu vida es para que Dios sea glorificado, para que el evangelio se extienda. ¿Podemos regocijarnos nosotros cuando estamos en una tribulación?
¿Usted se regocija, se alegra? Mire, el apóstol Pablo se alegraba y cantaba himnos. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, nos dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Incluso cuando, si es la voluntad del Señor, que experimentemos una partida temprana de esta vida. Aún, ¿verdad? Nosotros, aunque estemos pasando por tribulación, por llevar el evangelio, debemos ¿de qué? De regocijarnos. Alégrate, gózate. Quizás dice usted, pastor, es que usted lo dice. Mire, de las que hemos vivido con mi familia, pero Dios nunca nos ha dejado. Él ha estado allí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a depender del Dios Todopoderoso en todas las áreas de nuestras vidas, emocional, financieramente, en el ministerio. Dependemos de Dios y no dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de Dios. Y nos alegramos y nos gozamos porque vemos el respaldo de Dios. Pero que usted pueda depender de su Señor, de Jesucristo. Cuando iniciamos en la iglesia en el Suchi, solamente inicié con 12 sillas. Y yo llegaba y oraba por cada silla. Era una célula. Y mire, a veces me llegaba 1, a veces 2. ¿Sabe qué es lo que hacía? Yo me ponía a orar por cada silla. Y ponía mis manos y decía: Señor, te doy gracias por el hermano que va a llegar y se va a sentar en este lugar. Te doy gracias porque se llenaron estos lugares. Y no me llegaba ninguno. Y me ponía a entonar la alabanza y les predicaba las sillas. Y cuando terminaba oraba y yo riéndome. Y yo decía: si pasa alguien va a decir que estoy loco. Yo no dependí de la circunstancia. Yo dependía de quien me había llamado. Y yo le creía a él. Se llenaron las 12 sillas. Cuando iniciamos la misión éramos como 16, pero invitamos y llegamos 40 en la primera reunión. Y empecé a declarar: para el año vamos a hacer 60. Y uno de los 12 primeros que llegaron se acerca y me dice: pastor, cuando usted decía que se iban a llenar las sillas cuando iniciamos, yo decía: el pastor está loco. Dice: pero ahora que dice que van a ser 60, yo creo con usted. Y yo me suelto a reír y le digo: gloria a Dios, porque ya no es un loco creyéndole a Dios lo que va a hacer aquí en Tecpa. Ahora son 2 locos. Llegaron los 60 al año y nos establecen como iglesia al año. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te está apasionando? Que tu pasión sea Jesucristo. Y que tú puedas decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no solamente yo quiero vivir apasionado por ti, sino que quiero que la iglesia también pueda vivir apasionada por ti. Y le pido a Dios que se apasionen por Él. Porque si ellos están viviendo apasionados por Jesucristo, vamos a alcanzar a Tecpan más rápido.
Lo que 1, 2, 3 o 10 lo pueden hacer, 100 lo pueden hacer más rápido. Que el Espíritu de Dios ponga esa pasión en cada uno de ustedes. Y que no los mueva ninguna circunstancia. Y que podamos alcanzar a Pinotepan para Cristo y cada una de sus colonias. Y aun que la gente diga, cuando estaba la iglesia primitiva y decía, ¿quiénes son esos que trastornan nuestra ciudad? Los que siguen a Jesucristo. Que aquí en Pinotepa diga, ¿quiénes son esos que trastornan la ciudad? La iglesia del Señor. Que el Espíritu de Dios ponga esa pasión en su corazón.